Buenas noches, hoy es el martes 18 de abril del año 2017, yo soy Fermín Alejandro García Hernández. Este es el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. En este día que pues, tiene muchas cosas especiales, la primera es el clima, parece que no estuviéramos en primavera, Ya no parece que sabemos de qué estuviéramos temporada estamos. en verano. Me acompaña Martín Hernández. Mucho gusto. El clima realmente ha sido sorpresivo, ha llovido, hay frío, parece que estuviéramos en otoño, parece que fuera un día de invierno y no que fuera este verano que parecía que iba a ser caluroso y después ha vuelto, no, perdón, verano, primavera. Primavera. Iba a ser una primavera calurosa y de pronto se ha vuelto una primavera fría. Que está pronosticando que va a haber sequía, que es un año con mucha sequía, ¿no? Y el caso es que ha llovido toda esta semana. El fin de semana Aunque llovió. sí ha habido calor en la mañana, pero después se... Y en muchas partes del país, como en Puebla, se han pronosticado granizadas. Ya tuvimos en Tehuacán afectación en 27 viviendas por una lluvia muy fuerte. Y en otras partes del país se han empezado a presentar algunas inundaciones, una cosa rara en primavera, pero bueno. Pareciera que el clima estuviera como está el país, convulsionado, con problemas que trastocan su normalidad. Y bueno, en el ámbito local tenemos hoy noticias también muy importantes, noticias que van a marcar el rumbo en lo político, en lo laboral de los próximos meses. Martín, ¿cuáles son estas noticias? Así es, Fermín. Pues mira, nuevamente la planta armadora de Audi vuelve a hacer noticia, esta vez porque la parte del sindicato, la parte crítica conocida como el Comité de Destitución Pacífica de este sindicato independiente de trabajadores de Audi, pues ya ha logrado el apoyo del 55% de los 4.500 trabajadores que hay en esta factoría ubicada en San José, Chiapas, y les falta solamente el 11%, Fermín, para lograr el 66%, el 66% que necesitan para destituir al actual líder Álvaro López Vázquez. Ellos están inconformes con este dirigente sindical porque consideran que no defiende sus derechos, están muy cerca de lograr la destitución, insisto, solamente les falta el 11%, ya tienen el respaldo del 55% de 4.500 afiliados. Es decir, les falta un 11% más para llegar a este 66% que marcan los estatutos del sindicato para poder destituir a un dirigente sindical. Se supone que el próximo domingo tiene que haber una asamblea general de los trabajadores de Audi donde se tendría que hacer la votación oficial, pero hasta este momento el actual dirigente no ha convocado, no se sabe si se va a hacer la asamblea o si va a haber una asamblea a modo, amañada, para evitar que se manifiesten los trabajadores. Ahora, lo interesante de este asunto es que todo el mundo nos habíamos fijado en el tema de Audi por el dinero que de manera excesiva invirtió el gobierno del estado para beneficiar esta planta automotriz de origen alemán. Todos nos habíamos enfocado en el tema de que el desarrollo que supuestamente iba a generar Audi en la región nunca llegó a los poblados que eran los que aparentemente iban a ser beneficiados, como San José, Chiapas. El tema de Audi se enfocó mucho tiempo por esta polémica de la ciudad modelo, de que crearon una instancia. La afectación ambiental. Que superaba en facultades legales a 5 ayuntamientos de la región, la afectación ambiental, pero pocos habían reparado en el tema laboral. Ahora que ya está funcionando Audi, que ya todos estos temas que acabo de mencionar ya pasan a un segundo plano, es donde brota ahora que las cosas se hicieron muy mal en el ámbito laboral. Así es. Y es una planta que no lleva ni un año funcionando y ya prácticamente tiene en la puerta su primer conflicto laboral de gran dimensión. ¿Por qué? Porque se está poniendo en evidencia todo el cochinero que se cometió en torno a la construcción de la relación laboral de Audi. Así es. Vamos por partes. Al dirigente laboral de Audi lo eligieron 180 trabajadores, los primeros 180 que aparecieron en Audi. Actualmente Audi tiene 4.500 trabajadores, es decir, más del 96-97% de los trabajadores no eligieron a su dirigente sindical. Habría que preguntarnos incluso si lo conocen, si están de acuerdo es este señor, ¿no? con él. Álvaro López Vázquez. Ese es en primer lugar. Segundo lugar,
Resulta que este dirigente llegó al cargo con este apoyo de 180 trabajadores, que además nadie conoce cómo se realizó esa asamblea. No se sabe si esos 180 lo eligieron todos, no se sabe si hubo dos candidatos, no se fue sabe 50%. si fue planilla de unidad o por qué se fijaron en este personaje, pero el caso es que este hombre llegó y pactó una revisión contractual de aquí al año 2019. 4 años sin revisión. Es decir, los actuales trabajadores de Audi en su mayoría no eligieron al dirigente sindical, no votaron un contrato colectivo de trabajo y mucho menos van a tener la oportunidad de poder pedir algo en torno a sus condiciones laborales aquí al año 2019. Habría que preguntarse cuál es el propósito de todo esto. Seguramente la planta, que ha sido una actitud ventajosa, depredadora, Sí. es ganar a toda costa en Puebla, porque los terrenos se los dieron a un precio irrisible, se los vendieron. No, prácticamente se los obsequiaron. Bueno. Pues precios para obsequiar ahí los terrenos. Segundo, el gobierno le dio más de 10,000 millones de pesos Para infraestructura. Tercera, hubo un escándalo de que decían que hubo un momento en que en la construcción de la planta de Audi había muchos trabajadores centroamericanos contratados, sí, de estos hermanos centroamericanos que van en tránsito hacia Estados Unidos, pues los contrataban. ¿Por qué? El paso del tren. Digámoslo con toda crudeza, pues porque si un centroamericano se accidentaba y se moría, pues no pasaba nada. Hubo varias muertes y accidentes durante la construcción, Fermín. Claro, no pasaba nada. Un mexicano, entonces tenía que haber responsabilidad penal y ver que no se habían pagado a lo mejor las cuotas del seguro social e indemnizar a la familia. No, pues se usaron a centroamericanos. Y ahora pareciera que las autoridades ayudan a esta relación laboral abusiva, pues para que la planta no tenga que gastar en esta parte salarial, tenga ahí un ahorro de costos, ¿no? O de otros derechos, y eso es lo que hace rato antes de entrar al estudio estabas platicándonos. Habría que hacer una revisión y vamos a empezar a preguntarle a las autoridades y a hacer la revisión también sobre la Ley Federal de Trabajo y las reglamentarias también que tienen, para saber si este contrato, si este contrato que establece precisamente que no puede haber una revisión en los próximos, 4 años, ahorita ya quedan 2 porque está vigente desde 2015 si no mal recuerdo, esto es legal, porque a todas luces parece un asunto, pues por lo menos poco visto, ¿no?, en la ley. Sí, y habría que preguntarnos en este papel, ¿dónde está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Qué hizo Vanessa Barahona, la actual delegada de la Secretaría del Trabajo? ¿Es posible hacer una revisión contractual por los próximos 4 años? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es válido que solamente la pacte una verdadera minoría? Sí, no llega ni al 4%. Una insignificancia del número total de trabajadores. Así es. O sea, que el 96% ni siquiera opinó y se haga una revisión por los próximos 4 años. Y una cosa que también es muy interesante, un tercer aspecto, Martín, habría que revisar, por ejemplo, el contrato de Audi y el contrato, por ejemplo, de Volkswagen. Sí. Y vamos a ver seguramente diferencias abismales, ¿no? Cuáles son las diferencias en prestaciones, y que yo creo que ahí es donde está el medio del asunto. Audi quiso evitar que se fuera a reproducir una relación semejante a la que tienen los trabajadores de Volkswagen, previendo los costos que iban a tener, ¿no? Claro. Entonces, es un tema que se va a calentar. Estamos en el inicio de un próximo conflicto laboral, porque si el próximo domingo hay trampas para ratificar a este dirigente, ya sabemos que por lo menos la mitad más 5% no lo quiere. Porque 55% de los trabajadores... Ya prácticamente es mayoría. Sí, ya se acercó a los promotores de la destitución a afirmar y a decirle que sí queremos que se vaya el dirigente. Entonces, va a haber un problema, porque de entrada vamos a saber que este dirigente, más de la mitad de los trabajadores, no lo quiere. Y ojalá no haya intervención de los directivos de la planta, que suelen también este tipo de empresarios, de representantes realmente de la transnacional, inmiscuirse en los temas de las organizaciones gremiales, Fermín, para evitar precisamente cumplir
con lo que la ley establece, no se les va a pedir ni más ni menos, pero en este caso es evidente que es una representación sindical, la del Sindicato de Trabajadores Independiente de Trabajadores de Audi, una representación que carece absolutamente de legitimidad, pues no tiene ningún contacto con la base, y eso está viendo ya desde ahorita. 55% de los trabajadores no quieren que sea su líder el actual secretario general Álvaro López Vázquez. A ver, mira, si te dieron los terrenos, si te dieron más de 10 mil millones de pesos en infraestructura, si se están llevando el agua de la región los de Audi, si pusieron las condiciones más absurdas que te puedas imaginar, porque para empezar nadie sabe quién eligió los terrenos de San José Chiapa, que ya cuando estaba la construcción de la planta, se empezaron a percatar que era un grave error. Sí. Bueno, se rumora que fue el equipo de Pablo Rodríguez Regordoza, Fermín, la versión más socorrida que tenemos sobre cómo se eligieron los terrenos, fue Pablo Rodríguez Regordoza, y que fue así, les dieron una extensión, estaban las 400 hectáreas, si no mal recuerdo, hicieron un sobrevuelo prácticamente por todo el estado, y ahí entonces les dijeron, este es el lugar que encontramos. No se habían dado cuenta que era un terreno que antes fue un lago. A ver, alguien me platicaba una vez una cosa que es muy interesante. Hasta que ya estaba muy avanzado, se dieron cuenta de un problema muy serio. San José Chiapa es una zona donde hay mucho viento. Entonces, en el proceso del secado de los automóviles, resulta que eso afecta. ¿Por qué? Porque llega a haber arena en los automóviles. Entonces la planta le tuvieron que hacer un sistema especial en el que, si no estoy mal, genera un proceso como que expulsa el aire para que de esa manera no se filtre este polvo en los automotores. Y en todo eso ayudó el gobierno del estado. Sí. Entonces, lo único que uno podría pedir es que esta planta, a cambio de todos estos beneficios, ofreciera empleos bien pagados. Sí, y con prestaciones de ley. Con prestaciones de ley, y a ciudadanos de la región. No le pongamos poblanos, de la región. Puebla, Tlaxcala, que al final todo este conjunto genera un desarrollo económico, pues, que nos beneficia a todos los que vivimos en esta región del país. Y no que hacen trampas hasta para eso, para no pagar buenos salarios, claro, y al final no dejar ningún beneficio al estado de Puebla, y el único beneficio son los empresarios de esa planta y los políticos que ayudaron a esos empresarios. Tiene el sello de la casa, Fermín, el proyecto estelar del morenovallismo. Es la opacidad absoluta, nunca nos enteramos de nada ahí, y hasta este momento, cuando ya está trabajando la planta, cuando ya incluso hay una supuesta ciudad modelo que se está construyendo ahí, cuando ya se habla incluso de inversiones, de otras nuevas inversiones, y de que posiblemente hasta un nuevo modelo pueda llegar en los próximos para 2020, 2022, no sabemos los poblanos qué es lo que está pasando ahí adentro, porque también Audi como empresa no ha tenido esa política, digamos, de vinculación, o por lo menos de estrechar lazos en la comunidad en la que está, distinto a Volkswagen, que pues más o menos lleva una política ahí, si tú quieres, de apariencias, pero tratando de vincularse con las poblaciones que están cercanas, con las familias de los trabajadores. En el caso de Audi no tenemos nada de información de qué es lo que está pasando adentro, de cómo están los contratos colectivos de trabajo, de cómo se está realizando la producción, de la cantidad de recursos naturales como el agua que se está utilizando para la planta, de las consecuencias y el impacto medioambiental que va a tener también a futuro la planta. Así es que estamos en un proyecto de opacidad, como fue el gobierno de Moreno Valle, ¿no? Bueno, ahora que no estuviste, Martín, tuvimos aquí en el estudio, en la redacción de la Jornada de Oriente, al abogado de los panistas que están enfrentando procesos legales por la persecución del morenovallismo. Y él le decía que ya entre los panistas pues ya hay una frase hecha, ¿no? Que dicen, en alusión a Pablo Rodríguez Regordoza, dicen, Pablito se clavó un terrenito de Audi. Ahora especulación. En alusión a... No, porque acuérdate que ya apareció Pablo Rodríguez vinculado a una empresa de Audi. Bueno, pues es que traía todo, ¿no? Y además él diciendo que eso es asunto privado. Particular. Y Rodríguez Regordoza, a lo largo de todo el sexenio pasado en el que se hizo Audi, siempre fue servidor público, a excepción del periodo en que se fue a hacer campaña electoral para convertirse en diputado local, donde sus promocionales eran, donde aparecía así, hincado en un terreno con dos manos, en un puño de tierra, y decía...
bienvenido Audi a Puebla. Como si hubiera sido un logro. Gracias a Pablo Rodríguez Rebordosa, y se retrataba así como el gran Mesías, y él siempre estuvo vinculado, primero como secretario de Desarrollo Económico y luego diputado local. Entonces no puede decir, este es un asunto privado. No. O sea, si tú eres un particular que no estás en el gobierno, no eres legislador y vas a hacer un negocio con las empresas de Audi, efectivamente es un asunto privado. Fue el sexenio de Pablo Rodríguez Rebordosa, sin duda, claro, ¿no? Y traicionó además al panismo tradicional, porque se supone que era una pieza de los panistas tradicionales, ¿no? Su familia era una de las llamadas familias custodias, que eran del Yunque, que eran defensoras del Partido de Acción Nacional, del conservadurismo férreo del Partido de Acción Nacional, y con el morenovallismo él es un converso al morenovallismo, traicionan a los panistas. Nos traiciona, absolutamente. Y no solamente es beneficiario del morenovallismo, sino que los panistas tradicionales ahora lo están acusando de ser beneficiario de, presuntamente, haber hecho negocios con Audi, aprovechando su posición en el gobierno del Estado. Puede ser que para Pablo Rodríguez Rebordosa aplique ese viejo dicho que dice que todo lo que no se oye lógico suena a dinero, ¿no? Sí, y digo, ya Audi sigue siendo una caja de Pandora, como lo han sido estos negocios, esta relación político-empresarios en muchas partes del país. Recordemos que hay un escándalo también en torno a una planta de Nissan y una planta de Kia, esta automotriz, donde siempre se repite el mismo esquema. Se ofrecen supuestos beneficios a estas empresas, se da mucho dinero, se les regalan los terrenos, al final se acaba evaluando que es excesivo el dinero que se les entrega. Así es. Que no es proporcional el beneficio no hay derrame económico, que generan estas empresas, y que en todo en esta revoltura de cosas, muchos políticos hacen pingües negocios. Bueno, este es el caso posiblemente de Pablo Rodríguez. Nuestra segunda noticia, Fermín, tiene nuevamente que ver con el robo de combustible. Esta vez es asociada la noticia que tenemos, y es que autoridades de los 3 niveles de gobierno, pero principalmente la Federación y el Gobierno del Estado, realizaron hoy un operativo de revisión en la región de Tecamachalco, y ahí detectaron 6 gasolineras con irregularidades, que no hacen los despachos del combustible de manera adecuada, que no están comercializando como deberían, y les determinaron una suspensión, Fermín. Entre ellas destaca una gasolinera de un presidente municipal, ¿no? Bueno, se dice que son 2 gasolineras de 2 presidentes municipales. Pero a ver, este asunto es como todo lo que pasa en el ámbito de la justicia en México. Siempre se hace cuando ya las cosas a veces ya no tienen remedio. Claro. El tema del robo de combustible empezó básicamente dirigido a beneficiar a gasolineras. Claro. Los gasolineros o los dueños de las estaciones de gasolina siempre se han quejado de que Petróleos de México les da una ganancia muy marginal. O sea, es un negocio que te permite mucho circulante de dinero, pero no te deja mucho dinero. Entonces, se supone que así nació el negocio del robo de combustible. Gasolineros que empezaron a comprar gasolina, valga la expresión, gasolina. Eran los primeros compradores. No era el usuario normal. No es un asunto reciente. Si uno lee este libro de esta periodista, a ver si no estoy mal en el nombre, Anabel Hernández, sí, que se llama Los cómplices del presidente, ella da a entender, sobre Calderón, ¿no? Sí, sobre que le habla sobre los 2 pilares del gobierno de Felipe Calderón, que fue Juan Camilo Muriño y César Nava. Ella relata que la familia de Juan Camilo Muriño hay un momento en que vive en la miseria, porque el papá de Juan Camilo Muriño, el que fue secretario de Gobernación con Felipe Calderón, y que muere en un accidente, que dicen que lo iba manejando el avión, ¿no? Su papá viene de España hacia México, migra a México porque está quebrado, y llega a Monterrey, y su primer empleo en Monterrey fue tender camas en un hotel. O sea, con una mano atrás y una adelante, como dice. Claro, y después él va a dar a Campeche, y en Campeche conoce a miembros de la familia Hank que le permiten involucrarse en el negocio del transporte de gasolina. Durante muchos años la gasolina solamente podía ser transportada por una empresa de la familia Hank. Eso ocurrió muchos años. Era un prestador de ese servicio. Claro.
Entonces él entró como un empleado, pero con el tiempo da a entender el libro que un negocio que encontró y que lo hizo muy rentable era poner su gasolinera y comprar combustible Robado. no lícito. Y lo llevaba ahí. Claro. Bueno, eso estamos hablando hace ya muchos años. Después se supo que a principios de esta década el robo de combustible empezó a ocurrir básicamente no para que se vendiera a las orillas de las gasolinas, en los mercados, en casas particulares. No. Era para vendérselos a gasolineros. Y entonces, si así nació este negocio, que ahora ya se desbordó, que ya se ha ampliado, que ya está incrustado en amplias regiones del estado de Puebla y de otros tantos estados del país, que apenas se venga a revisar a las gasolineras, Bueno, pues es como de risa. una suerte de golpe mediático, ¿crees? Propagandístico. Yo creo que sí, o siempre habrá un tonto que cree que nunca lo van a agarrar y a lo mejor pues estos son los incautos, porque pues yo creo que algunos gasolineros pues ya se la olieron y ahorita pues ya modificaron su esquema. Ahora, lo que sería interesante, Fermín, auditorio, sería preguntarnos si las gasolineras que pertenecen a estos dos presidentes municipales, tengo entendido que uno es el de Palmar de Bravo, fueron puestas desde antes de que eran presidentes o comenzaron a funcionar justo cuando ya estas autoridades estaban en funciones, porque también estamos viendo casos de corrupción altísimos en los que no es difícil imaginar que a través de un desvío de recursos del erario, estoy especulando solamente, pueden establecerse este tipo de negocios, ¿no? Siempre se ha hablado de que en Puebla varias autoridades municipales podrían estar vinculadas estrechamente a las bandas que roban el hidrocarburo de Pemex, no solamente porque, digamos, son permisivos o porque se hacen de la vista gorda sobre lo que está sucediendo, y a veces es entendible porque estas bandas son muy peligrosas, sino porque son verdaderamente cómplices o a veces hasta cabecillas de estas bandas. Hay una relación muy estrecha entre grupos políticos o entre políticos y todo este mundo de corrupción que encierra, de corrupción y de tráfico de influencias que encierra el tema de las gasolinas. A ver, si tú eres un ciudadano común y corriente que hizo sus ahorros, que puso sus negocios y que cree que ya puede poner una gasolinera y cree que es un buen negocio, te vas a ir de espaldas porque no es tan fácil. Claro. Si tú quieres poner una gasolinera, por ejemplo, en una carretera, te vas a encontrar que no es tan fácil, porque los terrenos, los lugares donde se cuenta con la infraestructura, donde es viable que exista una gasolinera, normalmente son apartados desde que se construyen las carreteras, claro, desde que se hacen las expropiaciones de los terrenos, desde que se modifican a veces los planes urbanos, son apartados por políticos. Yo te preguntaría, a ver, por ejemplo, cuando en el sexenio de Melquiades Morales se hizo un cambio a la declaratoria de la Reserva Territorial Atliscayot, que se cambia el uso de suelo a amplias zonas de esa reserva, muchos de esos cambios obedecieron para que en el periférico se pudieran poner gasolineras. Es cierto, tuvo una polémica, nosotros aquí la estuvimos consignando. Exactamente. Y entonces resulta que esas gasolineras, hoy se dice que todas son de políticos allegados a la familia, no sé, bueno, pero una familia política dominante de ese sexenio. Bueno, estamos especulando, nos van a meter al bote, porque entonces puede ser. Sí, porque siguen siendo funcionarios, algunos miembros de esa familia. Entonces, bueno, estamos especulando. Entonces no es tan fácil. Si tú, Martín, dices, es una buena oportunidad ir a poner una gasolinera junto al periférico porque no hay gasolineras, a ver si obtienes los permisos. O sea, hay todo un andamiaje, digamos, sí, claro, legal, administrativo, además de las seguramente inyecciones millonarias que requiere uno de estos negocios. No sé cuánto tengas que invertir, no solamente para inversión de terreno, maquinaria, las bombas de gasolina, la infraestructura que se necesita, porque son construcciones bastante sofisticadas, tengo entendido, ¿no? Mira, yo conocí el caso de un hombre que, mentiría yo ahorita en el municipio, pero era precisamente de la región cercana a Audi. Un señor que se dedicaba al transporte de mariscos, hizo su dinero con ese, tenía camiones que es un buen negocio. Es un buen negocio, él transportaba mariscos entre Veracruz y Puebla y otros estados. Y un día él pensó que era un muy buen negocio poner una gasolinera en su municipio porque solamente había una gasolinera. Él fue, preguntó qué se necesitaba, compró los equipos,
compró el terreno, montó la gasolinera y resulta que apareció un movimiento que se oponía a la gasolinera, etcétera, 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 una discusión muy larga porque él presentaba recursos de que cumplía con las normas de protección civil, etcétera, etcétera, hasta que finalmente un día la violencia se desbordó, le fueron a apedrear la gasolinera y acabó descubriendo que quienes movían a estos grupos era el dueño de la otra gasolinera. Bueno, entonces... Eso se armaba para evitar claro, la competencia. El ayuntamiento no intervenía. Entonces él, en su ingenuidad, llegó hasta el Congreso del Estado, presentó un recurso contra el presidente municipal, y aquí, cuando era presidente del Congreso, Pericles Olivares, Marinista, el recurso se quedó dormido. Se lo guardó ahí en meses y meses. La bolsa trasera del pantalón. El señor se acabó desesperando y mejor se desistió de poner una gasolina. Y perdió la inversión. Perdió la inversión. Entonces, las gasolineras, pues, siempre hay una relación, poder político, poder empresarial y hoy podemos decir también poder criminal. Sí, pues ya está el crimen. No en todas, pero sí en muchas. Fermín, la tercera noticia tiene que ver con lo que sucedió hoy en el ámbito político. César Camacho Quirós, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, en su cuenta de Twitter dio a conocer que se iniciará un proceso de expulsión contra el diputado federal por Puebla, Alejandro Armenta Mier, debido, dice César Camacho, a que dio un apoyo a una fuerza política antagonista. Esto es claro, es evidente porque Armenta estuvo en un acto de Andrés Manuel López Obrador que se celebró la semana pasada, firmó ahí un acuerdo político, aunque después Armenta dijo que no participaba en la campaña presidencial de López Obrador, pero que pues estaba de acuerdo con lo que estaba planteando ahí. La respuesta de Armenta es que efectivamente lo que está pasando es que lo van a expulsar porque no admiten la crítica, porque no son tolerantes a los señalamientos, y que esto no es nuevo, que él venía señalando la entrega del Partido Revolucionario Institucional al morenovallismo y que no se combatieron los actos de corrupción que dentro de ese partido, lo que ya es evidente que es un rompimiento entre Armenta y el PRI. Claro, es interesante el tema por dos vertientes, Martín. La primera es porque eso es una muestra de un proceso de complicación, yo no sé si de descomposición, pero sí de complicación en el PRI. El PRI se le está cada vez complicando más el 2018, lejos de que el PRI estuviera agrupando a sus fuerzas y estuviera preparando para enfrentar con poder la elección de 2018, se está viendo que hay como una debilidad, un desmembramiento, hasta desmoronamiento, ¿no? Se están separando miembros del PRI, y eso creo que empieza a ser resultado de que los mismos peristas están viendo de que su partido está caminando a una muy segura derrota para el año 2018, y por eso el PRI está recurriendo a algunas medidas desesperadas, como es el tema de querer utilizar a César Duarte, el exgobernador de Veracruz, ya recién detenido en Guatemala, para intentar generar una campaña de difamación contra López Obrador. Bueno, esa es una vertiente. La otra vertiente es la personalidad de Alejandro Armenta, que realmente deja mucho que desear. A ver, vamos a comparar dos políticos que recientemente han dejado su fuerza política, uno de manera voluntaria, otro creo que de facto, para sumarse a Andrés Manuel López Obrador. Uno es Luis Miguel Barbosa Huerta, el que era coordinador del Senado de los senadores perredistas de Puebla. Luis Miguel Barbosa Huerta un día sale y dice: hay que apoyar a Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia de un largo discurso que ya sostenía tiempo atrás, diciendo: si el PRD sigue aliado con el PAN, es un partido que nada más se convierte en una bisagra y no está luchando por el poder. Así es. Bueno, y entonces llega un momento y dice: la opción del PRD es hacer una alianza con la izquierda y no con el PRI o con la derecha, que suena congruente. Hay una respuesta airada del PRD en su contra, y entonces Barbosa, de un día para otro, dice: me voy, y renuncia primero a la coordinación del Senado y posteriormente renuncia a las oficinas del PRD. Renuncia con carácter irrevocable, nada de que me voy a ir y voy a presionar. Renuncia al PRD, está apoyando a Morena, mas no ha ingresado a las filas de Morena. Bueno, Alejandro Armenta
desde hace varios meses se supo de su simpatía hacia Morena y hacia Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, hago un paréntesis, lo invitamos a venir a este programa y lo estamos esperando. Es la cuarta vez que lo hemos invitado a venir a la Jornada de Oriente y no sabemos por qué. Programa. Sí, no sabemos por qué le da miedo venir. No está acostumbrado No está acostumbrado a debatir. Cuando una vez invitamos a Ana Teresa Aranda y a Roxana Luna y a Donatiu Sarabia para hacer una evaluación del fin del sexenio de Moreno Valle, Armenta se negó rotundamente, argumentando compromisos y muchas cosas. Hoy también nos dijo que tenía cosas muy trascendentes que hacer y que iba a llegar, pero ya son 9:30, 9:36 y no llega, pues es un desaire más de Armenta y es un poco lo que vamos a comentar de él. Se sabía que Armenta estaba simpatizando con Morena, sí, y muchos empezaron a especular e incluso se le empezó a ver como algo positivo, que un importante priista se pasara del lado de Morena, tal vez en congruencia diciendo yo estoy a favor del proyecto de Morena. Es cierto, la gente de Armenta ha empezado a acercarse a Morena, a incorporar, a afiliar a gente a favor de Morena. Pero Alejandro Armenta nunca ha definido nada. Siempre nunca dice un sí, nunca dice un no. Es de estos políticos que hablan mucho y no dicen nada. Y de repente da la sorpresa porque se aparece en un acto de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, en el Monumento de la Revolución. Monumento de la Revolución, firma un pacto y se toma una foto con Andrés Manuel, algo que es muy difícil. Es muy difícil. O sea, Andrés Manuel siempre se cuida mucho desde que le costó de manera negativa salir en una foto con Abarca de Iguala, sí, que no fue más que acudir a un mitin, tomarse una foto y después se toman muchos prosélitos. Ya querían decir que Abarca obedecía a las órdenes de López Obrador para difamarlo. Pero, sin embargo, Armenta aparece retratado con Andrés Manuel López Obrador tomándose la foto, los dos haciendo el sello del pulgar de la victoria. Nosotros publicamos una foto donde está hablando Andrés Manuel a la multitud que acude a ese acto y se ven a tres poblanos. Luis Miguel Barbosa Huerta a un costado, Bartlett a otro costado de Andrés Manuel, y atrás se ve la cara sonriente, feliz de Alejandro Armenta. Entonces, pues, ¿qué es la interpretación? Alejandro Armenta ya está tomando su rumbo al proceso electoral del año 2018. Ya está con Morena. Con Morena y con Andrés Manuel. No, al otro día sale Armenta a decir, no, yo estoy a favor del acuerdo que firmamos, pero no estoy a favor del proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Entonces dices, a ver, entonces, ¿qué estás haciendo en ese acto de Andrés Manuel López Obrador? Y queda claro que cualquier evento de un partido político, aunque se diga que es plural, que es el partido, está dirigido a luchar por un proyecto único. Claro. Y este proyecto único es, porque no se puede separar, no puedes decir, Morena va por un lado, Andrés Manuel va por otro, y los ciudadanos van por otro. No. Puntos. Pues eso es como en todos los partidos. Sí, no me imagino, por ejemplo, a Ana Teresa Aranda Orozco asistiendo en este momento a un acto del PAN, aún habiendo sido una panista tradicional. Sí, voy al acto del PAN porque creo en el partido, pero ya no soy panista. Bueno, es un poco así. Y por ejemplo, Ana Teresa Aranda igual. Ana Teresa dice un día, este PAN ya no sirve, aquí lo dijo en estos micrófonos de la Jornada de Oriente, el PAN de Puebla, el PAN nacional, el PAN en general en México, ya no sirve. Ya no es el panismo de los años 80, de los años 90. Y un día dije, ya no tengo nada que hacer así. ¿Y qué es lo que hizo? Renunció al PAN. Claro. No anduvo de que soy panista, pero quiero ser candidata independiente. No, ella presentó su renuncia al PAN mucho antes de que fuera candidata independiente y actúa en congruencia. La señora no ha buscado regresarse al PAN. No. Como Barbosa tampoco se va a buscar regresar al PRD. Como Manuel Bartlett, otro poblano, tampoco ha buscado regresarse al PRI. Claro. Nunca hemos visto que Bartlett diga, estoy a favor del proyecto de Morena, pero no estoy con Andrés Manuel López Obrador. No. Bueno, hoy al estilo que hoy se ha impuesto, estilo Donald Trump, de que las cosas se solucionan por Twitter. Postmodernas. César Camacho Curiaos pues, prácticamente corre Armenta de la fracción del PRI por Twitter. Sí. Y Armenta responde una cosa que es una verdadera perla. Dice, claro, me corren al viejo estilo del PRI represor.
Y a ver, yo hago una pregunta. ¿Realmente Armenta ha sido crítico de este PRI represor? Armenta ya fue presidente municipal de Acatzingo. Ahí no sé cómo fue electo. Él siempre ha dicho que es democrático. Bueno, démosle el beneficio de la duda. Pero Armenta ya fue diputado local del PRI. Que yo sepa, no fue una elección democrática, su elección de candidato. Ya fue presidente estatal del PRI. Yo que sepa, no salieron las bases del PRI a votar por Armenta, que haya sido democrático. Armenta se encargó de la designación de Javier López Zavala como candidato a la gobernatura del PRI. Yo que sepa, la militancia priista como dirigente no salió a votar por qué candidato tenía que postular el PRI en el año 2010. Y no solamente Armenta, en esa ocasión hubo 217 candidatos a presidentes municipales, otros tantos a diputados locales, y yo que sepa, el PRI marginó totalmente la consulta a las bases. En casi todos lados fue imposición. Como ha sido el PRI siempre, ¿no? Y él es que no hay un viejo PRI, es el PRI de siempre. Sí, claro, pero Armenta ahí estuvo de acuerdo. Sí. Y después Armenta actualmente es diputado federal por Tepeaca. Y la pregunta es, ¿los priistas lo eligieron democráticamente? Entonces, cuando él ha sido candidato a legislador, cuando ha sido dirigente del PRI, ahí sí, él no vio al viejo estilo del PRI represor. Y ahora que ya lo corre César Camacho, ya le dice PRI represor. Pues es realmente un acto absoluto de incongruencia. Claro. Y más allá, Fermín, de lo que pueda presumir Armenta o no con las fotos de una cercanía o no, evidentemente debe tener contacto con López Obrador, eso es innegable, pero si hay una cercanía mayúscula o minúscula, lo que es un hecho es que para el diputado federal, a un priista, va a ser muy difícil, auditorio, que la militancia del Morena en Puebla lo pueda aceptar, porque hay una fuerte convicción entre los prosélitos del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional a no aceptar a políticos de otros partidos, pero particularmente a no aceptar a políticos que vienen del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de Acción Nacional. Y la explicación a esa reticencia, a esa renuencia, a ese rechazo que hay para que la gente del Morena no acepte a la gente del PRI o del PAN, es que siempre los han considerado sus adversarios históricos. No son adversarios de esta contienda de 2017 o que está iniciando para 2018, ni de la contienda pasada estatal. Es una contienda que han librado la gente del movimiento social que encabeza López Obrador durante 18 años. Hay que recordar que esta va a ser la tercera ocasión en que López Obrador va a buscar ser presidente de la República, y el movimiento social que lo ha acompañado en ese momento ha visto siempre a los priistas y a los panistas como sus adversarios. A ellos, a López Obrador y a sus prosélitos, se debe este neologismo que utilizamos en la política, quienes nos dedicamos al periodismo también, que se llama el PRIAN. Ellos fueron quienes acuñaron ese neologismo, digamos, ese cliché político de la jerga, y que ahora pues consideramos como, digamos, ellos lo consideran como un adversario histórico. Así es que va a ser difícil para Armenta, si es que ingresa al Morena, que pueda ganarse a las huestes poblanas de ese partido, porque hay una animadversión desde hace mucho tiempo. La cuarta noticia que tenemos para mañana, Fermín. Por cierto, no llegó Armenta. Fueron a buscarlo. Y a buscarlo, y no está, y pensé que a lo mejor estaba en la esquina. Estaban tocando. Bueno, tiene que ver también con un partido de izquierda, pero este no es el Morena, este es el Partido de la Revolución Democrática, Erico Toñeto Carmona, el líder de la principal corriente en ese partido, y que fue también presidente estatal del Sol Azteca en Puebla, pues denunció que los periodistas cercanos al exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas habrían gastado más de $1 millón en la afiliación de 180,000 personas para inflar el padrón del PRD, un tema que ya hemos llevado con mucha curiosidad en la jornada de Oriente Fermín. Sí, y daba hoy la cifra del Cotoñito. ¿Cuánto? 180,000. A ver, por $1 millón. Es imposible que un partido pueda afiliar a 180,000 personas después de que históricamente nunca ha tenido más de 100,000 votos. Claro. O sea, actualmente el padrón del PRD son 225,000 o 250,000. Sí, lo vamos a ir. Siempre se había dicho que tenía 100,000. ¿Cómo van a tener el doble de afiliados en comparación con el número de votos? Claro.
Entonces, la pregunta es, ¿en qué se gastaron este $1,000,000? Vaya, porque además se ha dicho que el grueso de estos nuevos afiliados, en primer lugar, a veces son personas que ni siquiera saben que están afiliadas al PRD. Y que además no solo están afiliadas al PRD, también están afiliados al Partido Acción Nacional. Y posiblemente a Compromiso por Puebla y al PSI también. Claro, y se sabe que muchos de estos, o de estas personas, digo, no hay que hablar despectivamente, No se sientan aludidos. Son ciudadanos, son trabajadores del gobierno del estado que militaban en el PRI, que no sabe que su nombre lo han utilizado para anotarlos en el PAN, para anotarlos en el PRD. Y en los chiquitos. Y esto es muy grave. Estamos hablando de una época en que se supone que ya existe una legislación para proteger los datos personales. Claro. Que ya tu nombre ya no puede ser manipulado para ponerlo sin tu autorización en un padrón de un partido. Bueno, pero el Moreno se caracterizó por violentar cada ley que se le ponía así enfrente, ¿no? Pero esto viene, Martín, a demostrar que las leyes no sirven porque era para que ya alguien estuviera en la cárcel. No, bueno, con un virrey como Moreno Valle era difícil, ¿no? Bueno, pero aún así... Solamente los adversarios políticos, los presos políticos, la gente que lo criticaba, la que iba a dar a la cárcel. O sea, el Moreno Valle no nos vino a demostrar algo. Las leyes se pueden violar y no hay instancias que puedan imponer la ley. Así es. En Puebla, en México. Su respeto y su ejercicio, ¿no? A ver, Moreno Valle destruyó edificios históricos. Sí. Tanto que el patrimonio cultural de la humanidad, turismo, la declaratoria claro, de la UNESCO y el INA. Moreno Valle aplastó la Casa del Torno. Empezó a trabajar en la zona arqueológica Porque iba a poner Cholula. su teleférico y reconstruyeron una casa que es una casa moderna, que eso no repara el daño. Nadie fue a dar a la cárcel. Nadie. Intervino la zona arqueológica de Cholula, Nadie. sancionado por expertos internacionales que han estudiado la zona arqueológica. Salvo los que defendían el patrimonio, los Chical y los Tlachi. Nadie fue a dar a la cárcel. Este inflado de los padrones, No, bueno, nadie. nadie fue a dar a la cárcel. Mataron a un niño en San Bernardino, Chalchihuapan. Fueron 4 meses los policías y los sacaron en diciembre. Nadie está en la cárcel por ese homicidio. Así es. O sea, nadie que realmente haya sido el culpable del homicidio. Metieron a la cárcel mucho tiempo a una de las víctimas, que era el presidente municipal de Chalchihuapan. Y la vinculación de los altos mandos policíacos de Facundo Rosas Claro, con el crimen organizado. agarraron ahí a unos chalanes de Facundo Rosas, porque los agarró el ejército con las manos en la masa, con sus bidones de gasolina. Ahora sí que las manos en la gasolina. La gasolina Huachicol. Y están en la cárcel. Y hay la versión de que pronto van a salir porque curiosamente hubo errores de procedimiento, ¿no? Pero en general, nadie de poder político alto Claro. está en la cárcel. Bueno, vamos a otro caso. ¿Se acuerdan ustedes del gallero, Sí. que este empresario Que mandó a matar a los... que tenía la concesión del gente de San Palenque, Miguel? que lo asaltan, matan si no estoy mal, matan a su esposa? No, violan a su esposa asaltan y a su hija. a su hija. Es lo Digo, que se sabe. algo detestable. Reprobable por donde Reprobable. sea. Y él cree que la alternativa es hacerse justicia por propia mano y presuntamente él contrata a un grupo de sicarios y van y capturan a los delincuentes aquí en La esta, gente de San Miguel. ajá, en esta colonia que está en Lomas de San Miguel, es muy cercano al penal de San Miguel, Así es. y los torturan, los matan y los desaparecen en Asia. Prácticamente los deshacen, los deshacen. desintegran. Bueno, se dice que el proceso va de tal manera que muy pronto este empresario podría salir de la cárcel. ¿Por qué? Pues porque hubo errores de procedimiento. Y estaba también, decía que llevaba una amistad con la gente del gobierno, porque No, concretamente claro. con Moreno Valle, ¿no? A ver, yo te pregunto, Martín, inscríbete para que el próximo año tú y yo administremos el palenque de la feria. Es igual que las gasolineras. Sí, Casi idéntico. a ver si nos da la oportunidad, si vamos y decimos, oye, pues queremos trabajar y ya no Sí, nos no es un asunto de tener recursos. ya de no nos concursar, alcanza ¿no? lo que nos pagan de periodistas, podemos administrar el palenque de la feria. Ya, bueno, ya ni siquiera decir el palenque, nos dan permiso ser franeleros aquí afuera. No, todo está controlado. Todo está concesionado desde arriba. Y entonces este hombre
se decía que estaba vinculado al grupo político Moreno Vallista, que no solamente era casualidad que estuviera en Puebla, que él traía una muy fuerte relación con grupos de apostadores. Sí. Y que incluso le llegó a prestar su camioneta blindada a Moreno Valle en la campaña o algo así, ¿no? Ahí sí no sé. Pero el caso es que pues, todo se puede en esta vida, en el morenovallismo, violar la ley. Bueno, pues ¿qué nos podemos esperar con este tema del inflado de los padrones? Claro. O sea, ya presentaron ayer una denuncia ante la FEPADE contra Carlos Martínez Amador, el director del Colegio de Bachilleres. Vamos a ver si prospera. Pero a estas alturas, pues ya era para que alguien estuviera en la cárcel. El PAN ya trajo unas máquinas especiales, ya lo habíamos comentado aquí en esta redacción. Después vino este abogado que te comento de los panistas perseguidos. Nos decía que efectivamente él nos confirmó que ya estaba este procedimiento en las máquinas. Sí, en el que un panista tiene que llegar a su comité municipal, poner sus 10 huellas digitales, no sé cómo le hará alguien que le falte un dedo, una mano, tiene que poner sus 10 huellas digitales. No, porque así nos dice el procedimiento, que si no están las 10 huellas no procede. Bueno. Y como criminales, ¿no? Claro, o sea, y entonces la máquina se pone en tiempo real en el Sistema Nacional de Afiliación. O sea, criminalizan al militante por un acto delictivo que cometió. Para que se vea que es una persona real que está poniendo sus huellas digitales para demostrar que él es el auténticamente, que su corazón late por el PAN. Y que después se cruce su nombre y se busque que no esté inscrito en otros partidos. Es la máquina anti-morenovallista. Quien hace todo esto es el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, que además dirige una comisión que se llama así, Comisión de Reingeniería y Depuración del Padrón. O sea, es como esto de que, como ya cometimos trampa, hay que depurar. Oye, no había pasado eso en el PAN a nivel nacional. Insistimos, Moreno Valle innovó muchas cosas, para mal, pero las innovó. Mira, yo recuerdo que, por ejemplo, no sé a nivel nacional, pero aquí en Puebla durante muchos años, el PAN siendo una fuerza política muy importante que le disputaba el poder al PRI, tenía un nivel de militantes que siempre andaba entre 2,000 y 3,000 militantes. Y estaba la figura que desapareció en la administrativa activo. Militantes activos y adherentes. El activo era ya lo desaparecieron eso, ¿verdad? Sí, ya lo desaparecieron. El activo era el que tenía más tiempo, el que participaba en asambleas y pagaba sus cuotas. El adherente era como que el que participaba en campañas y como más simpatizante. Temporal, pero no cumplía con las obligaciones del partido. Bueno, a lo mejor eso era un poco complicado. Pero el PAN tenía así una militancia que yo recuerdo que no rebasaba los 5,000 militantes. Las asambleas aquí en Puebla eran, cada asamblea distrital, 500, 600, 700 delegados. Y tú decías, pues sí, esa es la fuerza de un partido. Un partido, la gente que tiene, que participa en el partido, que está aquí, para tú disputar el poder no tienes que inflar estos números, es decir, somos 100,000, 200,000, 300,000, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, alguna vez el PRI tuvo como meta aquí afiliar a más de 150,000. ¿Lo logró? En la época en que me... Pero es que ellos no se les puede creer nada. No, pues después salió que se habían hecho ellos fraude entre ellos porque alguien había hecho el negocio de mandar a sacar 150,000 fotocopias que después no sirvieron. Cueva de ratas. Un negocio de un exregidor, precisamente de la familia Morales. Ratas contra mapaches, contra ¿cómo decía Fox Tepocatas? Víboras prietas. No, hombre. Entonces, ese era el tamaño del PAN como un partido. Y ahora resulta que el PAN tiene 30 y tantos mil militantes y el PRD 225,000. O sea, de risa, burdo. Y lo grave de todo esto político del morenovallismo es que fundó la ciudadanía, nadie hace nada, nadie va a dar a la cárcel. Pues por eso tenemos nivel de descomposición social y criminal en México. Y precisamente relacionado, no directamente, pero sí relacionado a este tema de la impunidad y de cómo se comportan los gobernadores, hoy Luis Miguel Barbosa Huerta, que es senador, prácticamente, ¿cómo le llaman a este grupo? Grupo independiente, ¿no? Grupo independiente, que son los ex senadores del PRD que se pasaron a la fracción del PT. Pero se llaman grupo independiente. Bueno, el caso es que ya están... Y recordemos que además la fracción del PT en el Senado no actúa con el PT, no. Están con Morena. El problema es que en el Senado les pusieron una trampa para que Morena
no una trampa, un impedimento legal para que Morena no pudiera tener su fuerza. Digamos que de facto es la bancada del Morena, esa, ¿no? La bancada de López Obrador. ¿Dónde está exactamente? ¿Dónde está Bartlett? Está Barbosa, Ana, la corredora Ana Gabriela Guevara, Ríos Peter, bueno, todos ellos. Bueno, pues desde la capital del país, Luis Miguel Barbosa Huerta hace declaraciones importantes, dos que queremos resaltar en la Jornada de Oriente. La primera es que dice que no solamente se debe investigar todo lo que tenga que ver con Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, por los desfalcos ya sabidos que cometió durante su ejercicio de gobierno. Se calcula una deuda de 50,000 millones de pesos al menos, Fermín. Él dice que se debe revisar las cuentas públicas y las administraciones de los 31 entidades federativas restantes, incluida la de la Ciudad de México. Pero en segundo lugar, también señala algo que es real, Fermín, el silencio que parece hasta cómplice, por no decir ominoso, de la Comisión Nacional de Gobernadores frente a lo que está sucediendo. A ver, Rui, ¿se ve esta foto? No se ve esta foto, ¿verdad? A ver si la acercamos aquí. Igual se distorsiona un poco. Ahí está. Ah, fíjense nada más, cuando ambos iban a la selección. Sí se ve, ¿eh? A ver, sí, bueno, ahí está. Es un meme que anda circulando en las redes sociales. Más para acá, ahí está perfecto. Espérame, no es un meme, Martín. Yo recuerdo con precisión cómo esta fotografía llegó en un boletín oficial del gobierno del estado. Ahora ya le hicieron meme, pero la foto es donde original. Javier Duarte y Rafael Moreno Valle Rosas, vestidos con la playera de la selección nacional, se fueron a ver el partido, creo que estaban en Veracruz. Sí. Nunca nos han aclarado qué hacían juntos Moreno Valle y Javier Duarte. El cártel de los virreyes. Si de veras los unía su amor a la selección nacional o había otro tipo de intereses, ¿no? Y hubo varios eventos en los que aparecieron juntos. Ayer recordábamos las declaraciones de Miguel Ángel Yunes Linares, quien cuando Javier Duarte escapó de Veracruz, precisamente dijo que el helicóptero que había salido del hangar veracruzano había venido a dar a Puebla, insinuando que aquí se le había dado protección para su escape a Javier Duarte. Pues Luis Miguel Barbosa Huerta dice que la Comisión Nacional de Gobernadores tendría que decir algo, ¿no? Sí, claro. Sí, la CONAGO no ha dicho nada. Y hasta hace unos meses Javier Duarte, César Duarte, eran parte de esa Rafael Moreno Valle Rosas. Bueno, aunque no lo persiguen, él sí, aparentemente sigue siendo un gobernador limpio, pero ya hasta promueve un libro, ¿no? Un par de medios. ¿Cómo se llama? El Chavo del Cambio. Bueno, es una vergüenza que la casa editorial Porrúa esté publicando. ¿Cómo se llama su libro? Una actitud para el cambio. Yo soy el cambio. A mí, gracias, tienes cambio. El sello Porrúa se fue hasta los suelos con eso. Ojalá limpien el nombre. Además, bastante caro. Yo lo iba a comprar. ¿En serio? Sí, no, dije, pues, lo que cuesta. Mejor el de Eudoxio. Ni una semana de salario, ya. O sea, y me quedé con las ganas de enterarme de su biografía, pero bueno. Van a llegar a decir que es bestseller. Después ya lo van a vender. Te apuesto que dentro de 2 años ya va a valer 10 pesos ahí en los puestos que se ponen frente al Carolino. Sí, Moreno Valle, ¿no? Todos los libros de los políticos, de los aspirantes, acaban siendo... Oye, pero el de Moreno Valle debe ser soporífero, ¿no? Sí, el mismo es bastante aburrido. Una vez compré el de Josefina Vázquez Mota en 10 pesos. El de Asesina a tu esposo, ¿cómo se llama? No, ese sí cuesta. El de Dios mío, hazme viuda, por favor. Pues asesina a tu esposo, por favor. Bueno, en fin, eso es lo que dijo Luis Miguel Barbosa Huerta. Y bueno, estas son las 5 noticias que tenemos para mañana, para la edición impresa, Fermín. Bueno, este fue el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Nos quedamos esperando a Alejandro Armentamier. Mañana ya les prometemos que sí tenemos un invitado para que no nos tengan a nosotros dos echando tanto rollo. Le agradecemos su presencia. Cuídese mucho. Se pronostica que esta puede ser una noche de mucha lluvia, sí, incluso a lo mejor hasta con vientos. Cuide, tome sus precauciones si va a manejar. Cuide mucho su estado de salud porque de pronto hace mucho calor en la tarde, en el día, y ahorita hace mucho viento frío. Hay cambios drásticos. Y esto a veces afecta mucho la salud. Los esperamos acá mañana en este mismo espacio desde la redacción de la Jornada de Oriente. Le agradece su atención Fermín Alejandro García. Martín Hernández, buenas noches. Buenas noches.